Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer y un honor que estén aquí, es un placer y un honor estar nosotros aquí. Muchísimas gracias por venir a esta charla. Esta charla que resulta de particular importancia, trascendencia y de mucho cariño para nosotros mismos. Porque este es un libro, a ver, esto insiste en sonar. Denme un minuto. Ya está. Les decía que es... Pero nadie me está llamando. ¿Qué cosa? A ver. ¿Qué cosa más rara? Les decía que este es un libro particularmente importante para Penguin Random House. Es un libro que ha significado mucho para esta casa y que creemos que en verdad puede significar mucho para el México en el que aparece. Es tal vez entre la multitud de libros que han salido del 68 en este aniversario, el que aún presenta hallazgos, y no hallazgos mínimos, no hallazgos anecdóticos, sino de primera importancia. Ya Gabriela Warkentin y el propio autor, Jacinto Rodríguez, nos contarán a profundidad de qué va, pero les puedo decir que pues, este libro ha tenido una suerte y una estrella enormes gracias a esto, gracias a estas características. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy el editor de Debate y de Grijalbo Actualidad, por tanto, y muy honrosamente, el editor de esta obra. Sin más, entonces, comenzaremos con la presentación. Félix Hernández Gamundi, en cuanto llegue, se incorporará, pero bueno, podemos irla comenzando. Entonces, Gabriela, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Qué placer estar no solo en la Feria del Libro de Minería, sino en este recinto particularmente, que me parece que es uno de los recintos más espléndidos de la feria. Y en verdad muchísimas gracias a Jacinto por haberme invitado a comentar el libro, y evidentemente al editorial por haberme invitado a comentar el libro. Jacinto y yo nos conocemos hace muchísimos años, platicamos menos de lo que deberíamos, ahorita nos lo reclamábamos mutuamente, pero en las lecturas que hago de lo que trabaja Jacinto, reencuentro ese diálogo que nunca hemos dejado de hacer. Y la verdad es que cuando uno viene a presentar un libro, obviamente lo que uno quiere es que ustedes salgan corriendo, lo compren, bueno, no tienen que salir porque ahí está la mesa, lo compren y lo lean, ¿no? De eso se trata, me parece a mí, una presentación. Y a veces uno se encuentra con textos que uno recomienda nada más porque sí, pero hoy la verdad es que yo los quiero invitar a que la conspiración del 68, los intelectuales y el poder, se lo lleven casi como una tarea para entender mucho del país que somos hoy. El año pasado, por los 50 años del 68, se habló mucho del 68. Y como siempre sucede, pues hubo de todo tipo de productos. Vimos alguna miniserie, por ejemplo, que produjo Televisa y con Amazon, y que tiene una lectura de lo que ahí sucedió. Vimos a la propia UNAM junto con colectivo de universidades, pues en muchas actividades para poner el 68, digamos, otra vez en la mesa de discusión, y entonces pues ahí hubo foros, hubo debates. En alguna ocasión a mí me invitaron, por ejemplo, a dar una plática a los chavos de la Prepa 6, y curiosamente el día que llegué a hablar con los chavos de la Prepa 6, los chavos de la Prepa 6 estaban yendo a paro por el tema de los porros y por la violencia que había habido, y fue uno de los momentos más interesantes de la plática que pudimos tener, ya no como conferencia, sino una plática con mucho más de pasillo y mucho más de entender lo que hoy mueve, por ejemplo, a estudiantes de preparatoria, y por qué en un momento dado estudiantes de preparatoria hoy podrían parar las actividades de su prepa, y cuál sería casi el correlato con lo que pasaba hace 50 años. Entonces yo creo que como incluso en pocos países, yo lo platicaba con colegas periodistas, por ejemplo, franceses, incluso californianos, más que estadounidenses, porque tampoco el 68 pegó en todo Estados Unidos, fue como mucho más localizado en algunas regiones en términos de, digamos, meterse y penetrar la conciencia, pero sin duda Estados Unidos, sin duda Francia,
sin duda un poco lo que pasaba en Alemania, lo que pasaba un poco también en otros países de América Latina, lo que pasaba incluso en algunos países asiáticos a los cuales nunca volteamos a ver en ese momento. Bueno, pues no se volteó a ver en ese momento, yo nací apenas un año antes, pero que finalmente también estaban viviendo algún tipo de sacudida institucional. Les llamaba mucho la atención que no, o sea, en ninguno de estos lugares como en México, el 68 el año pasado estuvo verdaderamente en la agenda de debate. Reediciones de libros, en fin, digamos, como una serie de actividades que me parece que son buenas, que son importantes. Se desclasificaron archivos, que es parte de lo que vamos a platicar ahorita también con Jacinto, archivos que no estaban al acceso y que se desclasificaron y que, bueno, seguramente abrirán otra beta. Pero a mí lo que me parece fascinante del libro de Jacinto, además de que le tengo un montón de preguntas que le voy a hacer ahora, pero lo que me parece fascinante es que nos traza, digamos, como de manera paralela, cómo se van construyendo dos narrativas o cómo se van articulando dos narrativas. La narrativa de los hechos, digamos, y la narrativa que se quiere meter y se quiere perpetuar y es la que se quiere que vaya como metiéndose en el imaginario colectivo. Y Jacinto hace una cosa que me parece fascinante y es irse a los medios que no son los medios a los que normalmente voltearíamos a ver. Es decir, no estamos hablando de los periódicos de circulación nacional, no estamos hablando de los debates de intelectuales, no, sino qué pasaba, por ejemplo, con un medio como la prensa, con un tiraje brutal, con una penetración muy importante entre la población, y qué es lo que se decía a través de un medio como la prensa a un público muy amplio. Incluso me encanta que recoge ahí hasta la manera como se anunciaba la prensa, de decir, pues aquí es a donde le van a llegar a más gente si leen la prensa. Y tiene toda la razón Jacinto cuando dice que quienes en algún momento hemos tratado de entender lo que pasó con el 68 o pasó en el 68, casi siempre retomamos, digamos, como la gran prensa, los grandes medios, los medios serios, y lo pongo a propósito entre comillas, los debates intelectuales, lo que sucede, digamos, en el diálogo entre el poder y el pensamiento, pero pocas veces nos metemos a ver cómo se iba narrando lo que pasaba en el 68 a nivel cancha. Y ese nivel cancha es el nivel que al final termina importando, porque es lo que se consume de una manera mucho más amplia. Y entonces lo que hace Jacinto de manera extraordinaria, al principio sobre todo, es empezar a narrar, insisto, hechos, lo que se podía comprobar, cuándo empiezan las agresiones, cómo empiezan las agresiones, qué sucede desde julio, qué sucede en agosto, qué va sucediendo en septiembre, hasta llegar evidentemente a lo que todos conocemos. Y entonces una cosa son los hechos como se iban narrando, porque además esa es otra cosa importante. El libro no pretende afirmar que las cosas sucedieron así. Lo que el libro afirma es que es así como se han ido narrando, como se han ido contando. Por lo tanto, por ejemplo, cuando en esta línea narrativa del libro, en donde habla de los hechos, pues el propio Jacinto de repente va metiendo sus dudas o sus preguntas. Dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Hay demasiadas casualidades como para que, por ejemplo, confluyeran o convergieran las marchas opositoras o las marchas que estaban en ese momento por la ciudad en el mismo lugar y entonces dio el enfrentamiento, pero casualmente también estaba la policía, pero casualmente también hay demasiadas. Entonces, ese apunte sobre las coincidencias te habla de el hombre que se está metiendo en los archivos y te está poniendo los hechos como fueron narrados. Pero por el otro lado, rescata algo que yo además, desde que leí el libro, se lo agradezco profundamente porque no había volteado a ver a ello, son estas como columnas, o no como, estas columnas de opinión escritas, publicadas en un diario, sobre todo en un diario como La Prensa, en donde se van metiendo, digamos, de manera recurrente y reiterada ciertas ideas. Ideas de que pues los jóvenes, sí está bien que los jóvenes sean jóvenes y quieran reivindicar sus derechos, pero los jóvenes son no solamente inmaduros, sino son manipulables y además deben aprender a obedecer. Pero además está redactado de una forma que hay que reconocerles
pues muy sofisticada. No, así como yo se los digo, suena muy básico, pero está redactada en esas columnas de una manera muy sofisticada, con un lenguaje bastante rebuscado, de decir, estos jóvenes que la verdad, porque además hay todo un debate sobre la edad, por ejemplo, para convertirse en ciudadanos, si es de 21 y pasa a 18, hay como todo un debate público sobre lo que significan los jóvenes, pero hay un debate desde el poder en donde los jóvenes, qué bueno que existen, qué bueno que tienen energía, pero que se sumen a la tradición de lo que hemos venido haciendo, que la mejoren y la enriquezcan, pero se suman, o hay incluso una columna ahí que nos pone aquí Jacinto, en donde dice, o la otra es perderse en la adoración del yo, es decir, en el individualismo, para seguir protestando y por lo tanto fracturando a la República. Entonces, estas columnas que se iban publicando en un diario como La Prensa, pues que evidentemente le llegan a un público más amplio, van como cultivando esta idea de hay una injerencia extranjera, estas son ideas que vienen de fuera, qué pasa con el comunismo. La verdad es que hay una que es verdaderamente espectacular, si no fuera tan dramática, que es qué pasa con el ejército, por ejemplo, con los Juanes, ¿no? Y entonces van a desfilar los Juanes y lo que debemos hacer es aplaudirles. Venía el desfile de septiembre, pues, el desfile patrio, entonces decía la columna, hay que aplaudirles porque ellos sí dan la vida. En cambio, esos intelectuales que solamente toman café, beben whisky, son extranjerizantes y están alborotando a la juventud, esos no saben lo que es la vida. En cambio, los Juanes, que ahí van a estar en la calle, a esos les tenemos que aplaudir porque ellos sí saben lo que es la vida. Entonces, vas viendo cómo se va articulando una narrativa muy perversa de, digamos, señalar a la intelectualidad crítica, de señalar a los movimientos juveniles críticos y de irlos como encapsulando en lo indeseable, que por lo tanto, en su momento, será perfectamente también aniquilable. Y va trabajando hasta que empieza, por además está muy bien contado, es una especie como de libro, es casi una novela policíaca, nada más que no lo es, pero es casi una novela policíaca. Digo que no lo es pues porque son hechos reales, es un ejercicio periodístico y de investigación, pero está narrado, y eso se le agradece mucho a Jacinto, está narrado como una novela policíaca. Les prometo que cuando la empiezan a leer no la van a soltar, porque además van brincando de escenarios en escenarios, hasta que, y además Jacinto con toda la trampa del suspenso, lo va presentando hasta que aparece este personaje y se tarda varios párrafos en decir su nombre hasta que aparece este personaje Uranga. Y este personaje Uranga que nos empieza como a retratar lo que sucedía con la intelectualidad en ese momento, ¿no? Y no les cuento mucho más porque lo que se trata es que lo lean. Digo, tampoco les voy a, si les cuento el final tampoco es un spoiler porque el final no es una novela, es un trabajo periodístico. Pero bueno, el fin es que ahí se empieza como de una manera minuciosa, empieza, digamos, Jacinto como a develar qué significaban estos grupos intelectuales y la relación con el poder. Y la verdad es que, insisto, a mí me dejó con varias reflexiones y varias preguntas que le quiero hacer al propio Jacinto. Me deja con varias reflexiones porque me parece que narra de manera extraordinaria cómo no es solo lo que siempre hemos dicho, el lugar común, que la televisión o la radio, los medios, digamos, masivos y electrónicos, se encargaron de distorsionar lo que estaba sucediendo en las calles. Aquí estamos hablando de la prensa, estamos hablando de un periódico, estamos hablando de algo que se publicaba, estamos hablando del poder de la palabra, y eso no significa disculpar a los otros, sino estamos hablando de cómo se complejiza este entorno y cómo en verdad se va construyendo una contranarrativa, y una contranarrativa en la que se usan palabras muy específicas, muy inteligente y perversamente seleccionadas para empezar a señalar a aquellos que, insisto, son desechables en caso de que obstaculicen. Reitero, la palabra juventud, la palabra revoltosos, incluso diría ni siquiera juventud, hay un momento cuando dicen los jovenzuelos. Uno luego lee esas columnas y ya con la mirada políticamente correcta en la que nos encontramos ahora, y es increíble las palabras que usaban, ¿no? Pero bueno, esos jovenzuelos, esos traidores, esos vendepatrias, en fin, hay un lenguaje
hemos articulado en esas columnas de opinión, que van alimentando, reitero, un imaginario de estos son desechables, mientras van sucediendo las cosas. Y claro, hay un momento en el que colisionan estos ciclos de opinión. Yo reitero, el libro es una verdadera gozada en términos de lo que significa poder recorrer estos pasillos, pero me gustaría empezar por hacerte algunas preguntas, Jacinto. Cuando uno lee esto, significa que hiciste un trabajo profundísimo de investigación. Hay momentos en donde escribes las cajas que tuviste que abrir, el tener que leer no sé cuántos años de columnas que se publicaban, además ¿cómo se llama?, interlineado, seguido, en párrafos compactos, y que reitero, no crean que son columnas, por eso léanlo, vale mucho la pena, no son textos sencillos, digeridos, no, hay toda una articulación ahí de lenguaje, pero tuviste que leer eso, tuviste que trabajar con otros. A mí me gustaría que compartieras con quienes están aquí, conmigo, con los quienes están aquí, un poco como todo el proceso de investigación que tuviste que hacer para llegar a este tema, a este libro. No el tema, perdón, el libro. Tienes un micro. Y si quieres ahorita seguimos con más cosas, pero creo que vale mucho la pena narrarlo. Bueno, muchísimas gracias. Gaby, ¿cómo ves? Les propongo, ya llegó Félix, muchísimas gracias. Que escuchamos a Félix. Órale, porque yo tengo como 8 preguntas, ¿eh? Y entramos ya a Okay. Responder algunas, ¿no? No, todas. Como toda maestra, a ver, quiero que me respondas. Bueno, Juan Carlos, ¿tú? Sí, me parece perfecto. ¿Tú presentas, Juan Carlos? ¿Juan Carlos? ¿Ya directo? Sí, directo, sí. Félix, muchísimas gracias. No te preocupes. Hola. ¿Voy? Sí. Listo. En eso se llama en caliente. Perdón, yo llevo 2 horas de viaje. Me disculpo muy sentidamente porque tengo el hábito de ser muy puntual y hoy no lo conseguí. Discúlpenme. Vale la pena el sofocón. Alguien me estaba esperando en la entrada, de manera que llegué corriendo, y lo del sofocón me refiero a la escalera, de manera que estoy haciendo un poco de trampa. Bueno, quiero decirles que he leído con un interés enorme este trabajo de Jacinto. Desde el principio, porque conozco otros trabajos de Jacinto que son formidables. Yo soy miembro del Comité 68, fui miembro del Consejo Nacional de Huelga, estuve en prisión casi 3 años a partir de Tlatelolco, 2 de octubre de 68. Y al leer el libro de Jacinto, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Al leer el libro de Jacinto, fui reflexionando sobre una serie de temas que nosotros en el Comité 68 hemos venido elaborando ideas durante 50 años. Y quiero decirles que el libro me sorprendió en cada página, porque a 50 años de distancia no sabemos a ciencia cierta qué pasó en Tlatelolco. No sabemos cuánta gente murió. Tenemos claro quiénes fueron los ejecutores, pero lo que Jacinto nos devela con este libro es que qué es lo que hay detrás del telón. ¿Quiénes son algunos de los actores que nunca vimos, que nunca hemos visto y que están allí detrás del telón? Y
tiene la grandeza, este trabajo, de ser fruto de una investigación muy profunda, muy prolongada, a la cual Jacinto le ha dedicado pues la vida entera de muchos de los que veo aquí presentes y una parte muy importante de la vida de otros de los que veo aquí presentes y una parte también muy importante de lo que sería la vida nuestra como gente que fue reprimida en Tlatelolco. Y nos habla, por ejemplo, de una historia que en algún momento publicaron Carlos Monsiváis y Julio Scherer, un libro que se llama Parte de Guerra, que yo he interpretado como Parte de Guerra se escribe a partir de un documento que son las memorias del general Marcelino García Barragán, que le entrega a Carlos Monsiváis y a Julio Scherer en vida, me refiero a la vida de García Barragán, con una condición, que no la publiquen sino hasta después de que él haya muerto. Y en esta condición encierra la clave del contenido del documento. Yo lo interpreto más bien como el testamento, como una herencia hacia sus hijos y más que a sus hijos, a sus nietos. Porque lo que quiere es que estos documentos se conozcan hasta que él haya muerto, cuando ya no hay condiciones para que se dé una polémica. Porque García Barragán en esencia lo que dice es: yo no sé nada, yo no supe nada, todo me pasó de noche, en todo caso todo pasó a mis espaldas. Esta es una gran parte de la historia de Tlatelolco, porque la mayor parte de los actores intelectuales de Tlatelolco y de toda la trama represiva de 68, que no solo es Tlatelolco, sino un periodo muy largo, están muertos. Están muertos la mayoría de los autores intelectuales, pero no así los autores materiales, porque eran muy jóvenes, en todo caso eran tan jóvenes como nosotros. Y lo que la conspiración del 68 nos descubre es que por lo menos hay varias historias que seguir, pero son historias que todas confluyen, y confluyen en el momento histórico que hoy estamos viviendo como un nudo que sintetiza la historia reciente de México. Y cuando digo reciente me refiero a los últimos 50 años, porque en términos históricos 50 años no es nada. 15 años de trabajo en la vida personal de un individuo es mucho, que es el caso del trabajo detrás de este libro. Pero en términos de la historia, estamos hablando de la historia muy reciente que construye las bases, los simientes de la historia futura, la que estamos por vivir. Y ese es uno de los elementos importantes de este libro, porque es un trabajo escrito con una valentía inaudita. Es un trabajo escrito con una honestidad intelectual, creo yo, a toda prueba. Y entre muchas otras cosas, por la manera en que nos va descorriendo el telón, diría algún teatrero, la manera en que va descubriendo paso a paso los elementos que han estado presentes en la historia, vale la pena verlo. Vale la pena. Yo no recomiendo leer el libro de Jacinto, recomiendo que lo estudien, recomiendo que lo vean detenidamente, de manera detallada, porque hay que estudiarlo. No está fácil tu libro, Jacinto, porque de verdad no está fácil, porque, perdón,
No es un libro de una noche, aunque yo lo tuve que leer en una noche porque me llegó anoche como a las 7:30 de la noche. Entonces, me llegó como a las 7:30 de la noche después de varias semanas de que ya llegó, no ha llegado. No, ya debió llegar, no ha llegado. Ya va a llegar, no llegó. En fin, bueno, el próximo libro lo veremos más oportunamente, pero no es un libro para una noche, es correcto. Les quiero decir que no por el tiempo en que me lo entregaron, pero yo decidí hacer una lectura de equipo con mi familia entera y fue importantísimo, fue aleccionador leerlo de ese modo. Decía yo al inicio que se han venido tejiendo muchas historias, pero esta no la conocía yo, y les quiero decir que llevo 50 años estudiando y trabajando sobre el tema. Nosotros interpusimos una demanda por genocidio en contra de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de 64 militares de alto rango. De alto rango en el momento en que los demandamos, después de 30 años de 68, porque el gobierno de Díaz Ordaz reservó los archivos durante 30 años para impedir que nosotros pudiéramos iniciar alguna acción judicial. Por eso es que se han tejido historias de todo tipo. Por eso es que se han tejido algunas historias que son evidentemente inventadas, otras que tienen claramente el interés, la intención de proteger a los responsables de la represión y de la persecución, porque ellos torcieron el objetivo del Estado, torcieron el curso de la historia y torcieron lo que venía conociéndose como el camino que había trazado para ellos la Revolución Mexicana de 1910-1917. De pronto, Jacinto, nosotros habíamos visto, por ejemplo, un libelo que se llama el móndrigo. El móndrigo fue un libelo que nosotros, quienes estuvimos en 68, le atribuíamos a Jorge Joseph, porque había una serie de señales que marcaban hacia Jorge Joseph. ¿Quién era Jorge Joseph? Un periodista, colaborador de la Dirección Federal de Seguridad, que es lo que conocíamos como la Policía Política de México, lo que hoy es el CISEN, que estaba al servicio del poder desde mucho tiempo atrás. Y Jacinto retoma esta historia del móndrigo porque el móndrigo es el primer instrumento con el cual el gobierno intenta atacar y desprestigiar al movimiento estudiantil de 68 y lo hace en un documento. Se supone que el móndrigo era un activista del 68 que muere, no recuerdo bien el final del libro, pero no sé si muere en Tlatelolco o muere en alguna confrontación con la policía, con las Fuerzas Armadas, y es su bitácora, es su diario. Y en ese diario, el móndrigo, que era su apodo, va desarrollando quiénes eran los miembros, los activistas, los miembros del Consejo Nacional de Huelga y de los comités de huelga de las escuelas, y los pinta primero como ignorantes, como borrachos, como drogadictos, casi como tratantes de blancas, como prostituidos, como cortos diría mi general Villa, cortos de luces intelectuales, y son simplemente instrumentos de la conspiración internacional que atacaba a nuestro país y su democracia, puesto entre comillas. Jacinto lo retoma y nos marca una línea distinta, sin deslindar a Jorge Joseph, pero da la impresión de que esta es una historia que viene de otro lado también, o que por lo menos tiene otros actores, y de pronto
nos habla de un intelectual fantasma, que es, yo no lo voy a descubrir, más vale que ustedes lo hagan, de un intelectual fantasma que es el que verdaderamente nutre las perversidades de quienes actúan directamente desde el poder y este señor amparado por todo el poder. Bueno, ahí está la hipótesis, es una hipótesis central. Nosotros siempre hemos tenido la discusión porque tenemos la certeza de que en Tlatelolco quien disparó es el ejército. García Barragán, en su defensa, vendió la idea de que el ejército fue víctima de una trampa y que fue el Estado Mayor Presidencial quien organizó el Batallón Olimpia y que es quien verdaderamente ataca a la multitud, pero ataca también al ejército. Y Jacinto, sin necesidad de desmentir esto, porque no hay un mentiz para esto, nos dice que también hay otros ingredientes y tenemos que revisarlo, porque hay muchas líneas en esta acción del Batallón Olimpia que conducen efectivamente a la acción del ejército, pero sin duda a una complicidad de todos los actores políticos entre Gobernación, encabezado por Luis Echeverría, el jefe del Departamento del Distrito Federal entonces, el general Alfonso Corona del Rosal, pero también el secretario de la Defensa Nacional, y queda claro que no es ajeno. En todo caso hay un complot, en todo caso hay una conspiración donde en mayor o menor medida participan todos. Sin embargo, sí nos descubre que hay una trama allí entre Hernández Toledo, que fue el comandante permanente de la represión en México hasta el día que murió. Hernández Toledo es un general que fue responsable de la agresión a muchas universidades del país. Lo mismo Michoacán, que Oaxaca, que en 67, etcétera. Entonces, por un lado, está esta actuación de Hernández Toledo y un militar misterioso que no aparece oficialmente, que durante 50 años pasó desapercibido, no exactamente desapercibido, porque después fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Luis Echeverría. Pero en esta historia que nos narra Jacinto, es un militar fantasma que no está identificado en ningún lado, pero parece tener un papel central. Y esa es otra línea de trabajo muy importante que hoy nos tiene que ayudar para entender el fenómeno de 68 y la historia que hoy estamos viviendo. Yo quiero terminar con 2 o 3 reflexiones, insistiendo primero en una cosa. El trabajo de Jacinto está muy fortalecido en la medida que arranca desde un elemento que nosotros, al estudiar 68 y a la hora de vivir 68, y aquí veo a varios compañeros activos, directos, actores de 68, siempre pensamos que el antecedente inmediato de 68 no paraba en 67, pero estaba en 67, y Jacinto arranca de allí porque a partir de ahí nos construye la idea muy fundamentada de que el gobierno venía preparando esta conspiración desde el mismo 67 por la manera en que enfrentó los movimientos estudiantiles que se dieron en 1967 alrededor de las escuelas de agricultura y particularmente la solidaridad del Politécnico en favor de esas escuelas de agricultura que llevaron a una gran huelga en 1967, y el gobierno parece haber trazado desde allí una estrategia que lleva a esta trama, y es importantísimo porque es no solamente que va actuando en términos políticos, sino que actúa en todos los renglones, y entonces se echa a andar a un contingente de intelectuales y de periodistas y demás, y traza una línea de comunicación y de divulgación a través del periódico La Prensa,
que era el diario que estaba dirigido, ahora ese sí, a las grandes masas en nuestro país. Y entonces va construyendo Jacinto a partir de allí una estructura analítica de la mayor importancia, y yo les recomiendo por eso que lo vean. Ese es un elemento central. El otro elemento que con el que quiero cerrar es el siguiente. Como dije, un grupo de nosotros demandó por genocidio a Luis Echeverría, y en varios momentos estuvimos insistiendo que los trabajos de investigación histórica tendrían que servir para darle cuerpo a los procesos judiciales. Es un asunto que el gobierno, el Ministerio Público, la PGR, etcétera, se han negado todo el tiempo, pero hoy estamos en un nuevo momento de la vida política nacional. Se ha constituido la comisión para investigar los crímenes en contra de los jóvenes normalistas en Iguala, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y es un grupo que está obligado a dar resultados importantes y muy concretos. Se acaba de constituir una comisión para buscar a los desaparecidos, o sea, más de 40,000 desaparecidos y las muertes violentas de cientos de miles de mexicanos. Hay una comisión que estará trabajando en eso. El pasado 2 de octubre hubo contingentes en la conmemoración del 50 aniversario con una manta que decía: ahora es tiempo de la justicia. Y yo creo que este trabajo de Jacinto aporta elementos importantísimos para darle curso a este proceso que no está cerrado, que no está terminado, que está suspendido, este proceso judicial alrededor de la demanda por genocidio, y hay elementos aquí para que sea retomado y esto sea incorporado de una manera central. También hay una demanda pendiente que está en curso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, que es una demanda en contra del Estado mexicano por denegación de justicia por el caso del 10 de junio de 1971 y de la Guerra Sucia. Y aquí hay elementos importantísimos para que esos casos se retomen. El caso del 10 de junio que está en la Comisión Interamericana, hay una serie de requerimientos y observaciones de la Comisión Interamericana sobre el gobierno mexicano para que responda y para que resuelva temas pendientes. El caso de 68 no es así. Allí el proceso está vivo dentro de la justicia mexicana. Luis Echeverría está libre con una figura que se llama bajo reserva de ley, lo que quiere decir que no es una libertad plena, lo que quiere decir que no está sobreseído el caso, que no está cerrado y que ahora la Fiscalía General de la República, en este nuevo momento histórico y político de México, está obligado a retomarlo. Y repito, este es un trabajo formidable. Yo le quiero decir, gracias Jacinto, esta es una investigación profunda, valiosa, generosa, que da pie a una investigación muy valiente. Yo se los recomiendo muy ampliamente como uno de los mejores trabajos que se han producido en este tenor en muchos años. Muchas gracias. Coincido plenamente. Coincido plenamente con la lectura. Antes de que llegaras, Félix, vamos a empezar. Creo que está apagado el micrófono. A ver, ya está. Coincido plenamente. Antes de que llegaras, íbamos a empezar más, en lo que llegabas, un poco más como un diálogo, pero creo que coincidimos plenamente de que este es, para mí por lo menos, que evidentemente no soy ni especialista ni lo viví de una manera tan intensa, pero para mí por lo menos sí es uno de los libros que más me ha abierto preguntas. Y yo creo que cuando un libro te abre preguntas, es un buen libro. Es un libro que te obliga a pensar cosas, ¿no? Te obliga a pensar quiénes fueron esos otros actores, qué papel jugaron
A mí sí me parece fascinante, ya lo decíamos, el papel de la prensa, el papel, esta otra línea de comunicación que no volteábamos a ver. Y yo hace rato que les decía, y coincido con lo que dice Félix, de que es un libro que hay que leer. Es cierto, no es un libro de una noche, aunque tiene muchas lecturas. Hay una lectura que casi podría ser libro de una noche, en el sentido que es como avanzar en la trama, ¿no? Que era lo que yo les decía hace ratito, que se vuelve casi policíaco, ¿no? Que vas como tratando, yo, Félix, lo siento, pero yo sí develé quién era antes de que llegaras, quién era el personaje, pero bueno, ahí está. El chiste es que lo lean. Pero ya lo habías dicho. Exacto. No, bueno, pero no importa, hay que leerlo de todos modos. Pero bueno, hay una parte que es esa trama casi policíaca, pero hay otra parte que sí, además, yo la verdad es que por motivos de que no encontraba mi libro en papel, lo terminé comprando en electrónico, lo bajé en mi Kindle, y entonces la lectura también es curiosa porque luego las notas de pie te van apareciendo de manera como más directa, cosa que agradezco porque entonces ibas como, y luego me puse a googlear otras y luego tengo como 1000 pendientes para revisar, porque como tú dices, te abre como una esfera para tratar de entender algunos elementos. Y así como Félix y yo coincidimos en que el libro es necesario leerlo por lo que nos revela, ahora sí, en lo que nos quiera contar Jacinto, pero yo solo te pediría que en algún momento nos cuentes, que era mi pregunta que tenía para ti, cómo se hace una investigación, cómo a veces hasta físicamente puede doler hacer esa investigación. Hay un momento en el que dices, leí hasta el cansancio casi absoluto, ¿no? Y sigues leyendo y sigues leyendo y sigues y estás en archivos y hay universidades que te acompañan, como fue la Universidad de Texas en Austin, y hay profesores y hay estudiantes que de repente, aprovechando tecnologías más recientes, pueden hacer cruces de información para tratar de identificar si tal texto puede corresponder al mismo autor. Pero es una labor muy solitaria, es una labor muy dolorosa hasta físicamente, pero es una labor sin duda también gloriosa cuando termina en un resultado. Y yo creo que para que le pongamos también contexto, porque a veces leemos un texto así y decimos, bueno, pues ya, no, pero hay muchísimos años y muchísimas horas de trabajo detrás de ello. Así que con esto ya nada más para que Jacinto nos cuente lo propio. Bueno. ¿Cómo retomar, cómo comenzar? Con gratitud, primero con toda la gratitud para todos. En efecto, esto es un libro que puede traer un crédito, un autor, pero son de esos libros que no son sin toda la gente, sin toda. Esta es una historia que tiene que ver con un pasado en el cual hoy Félix nos los puede contar y recordar y rememorar, pero seguramente los días que vivió, los instantes, las horas, el 2 de octubre, los amigos muertos, desaparecidos, solo puede ser posible eso ahora desde la sobrevivencia y desde la también muchísima generosidad de parte de mucha gente del 68, de gente como Gaby, con la que, y lo anoté porque tenía que tenerlo como me queda súper claro, con Gaby hemos echado a andar muchos sueños, muchas utopías, y parte de eso es atender el pasado, revisar el pasado. Hemos compartido en radio particular, que fue un momento maravilloso, están en Ibero 90.9, donde apostábamos al asunto de la libertad de expresión como una herramienta básica para una sociedad como la nuestra, y este libro tiene que ver con eso, y el pasado tiene que ver con eso. Por supuesto a Juan Carlos y a toda la editorial, aguantaste, Juan Carlos, soportarme, y ya entrega, y ya es hora, y si no ya no sale, y si no, olvídate. Y yo decía, pero es que le falta, ¿no? Y uno siente que le falta y le falta y le falta el libro. No me acuerdo cuál fue tu ultimátum, ni ya, terminé mandando. ¿Eran tantos? Terminé mandando. Entonces, bueno, pero también a Félix, que además de que nos une el 68, nos une el recuerdo. Nos une un recuerdo sin duda, y nos une una coincidencia con uno de los amigos del 68 más querido, que es Raúl Álvarez Garín, un hombre generoso, el cual compartimos mucho tiempo, y él también abrió muchos de sus archivos. Es decir, para poder hacer esto fue pasar por muchísimos testimonios, pero también por muchísima generosidad de mucha gente que se dispuso a abrir sus archivos.
Y bueno, no puedo dejar de agradecer, por supuesto, a 3 personas para mí básicas para poder hacer este tipo de libros y este tipo de investigaciones en los últimos años. Me refiero a mis hijos, Abril, Esteban y Pablo. Este libro no habría sido sin ser ustedes como son, sin su amor a la libertad como cada uno la concibe y la ejerce. Mis buenos compañeros de viaje, este libro, por tanto, es para ustedes y es por ustedes. Y por supuesto, todos los que están aquí, muchas gracias por acompañarnos. Hay preguntas, sin duda, hay muchas. Ahora que contaban y comentaban del libro, yo mismo me preguntaba en qué momento terminó siendo lo que ustedes miran y ven y perciben. Rebasa en muchísimo lo que uno imagina cuando está frente al trabajo. En esta parte maravillosa, para mí es maravillosa, de la solitud con el trabajo de la escritura. Y yo no alcanzo a ver todas las lecturas que vendrán ahora que lo dicen ustedes. Me siento satisfecho, me siento contento de haber aportado un poco a esta relectura necesaria de nuestro pasado para poder hurgar un poco en el presente. Creo que el pasado nos viene a obligar a hurgar en el presente. Hay muchísimos temas. Está el tema de los militares, está el tema de la libertad de expresión, está el tema de los archivos. Yo creo que hoy por hoy no sirven estas investigaciones si no revisamos cómo estamos actuando desde lo que llamamos nuevos tiempos, nuevos momentos, llámenle como le llamen, y ver hasta dónde todos estos personajes y estas formas de ejercer el poder de hace 50 años o 60 años, hasta dónde se han modificado en nuestros días. Hasta dónde estamos rebasando, superando como sociedad, como grupo social, esas formas de control, esas formas de connivencia. Yo creo que hay unas grandes deudas, no solo de parte de los poderes más visibles como puede ser el ejército, sino también de los medios de comunicación, de un grupo importantísimo como los intelectuales. Creo que hay unas grandes deudas que no hemos podido superar. En el libro, en la parte final, retomo algunas ideas de Carl Gustav Jung, quien plantea en su momento que mientras la sociedad como tal no enfrente sus propios traumas sociales, esos tienden a reforzarse. Me parece que en México tenemos muchos traumas sociales reforzados. El 68 sigue siendo una herida no procesada, sigue siendo un trauma social no procesado. Y por tanto, me atreveré nada más como a dejar estas piezas sueltas, estas ideas sueltas. Para mí, muchos de los personajes sociales o grupos sociales que en el 68, que es de lo que se ocupa más este libro, operaron y funcionaron y dejaron estas secuelas, hoy me parece que siguen ahí en las formas y en las formas de ejercer el poder. Yo no veo y tendré que esperarme y tendré quizá que tener más paciencia en torno al actual gobierno para ver hasta dónde esas formas cambian. Pero me parece que esos grupos sociales todavía hay mucho todavía que cuestionar, hay mucho todavía que atender, y que, bueno, lo que hacemos, los que nos encanta y los que nos obsesiona este mundo de los archivos, es meternos a tratar de entender desde el pasado un poco lo que ocurre ahora. Fueron algunos años, el 68 me ha particularmente obsesionado y atraído. Hoy con este libro no digo adiós al 68, pero hay algo de eso. O sea, me deja las piezas, los personajes, la manera en que no solo encuentro el qué, el cómo, sino también el por qué de muchos de los actos humanos ocurrieron y llevaron a que pasara lo que pasó. Me deja en un estado no de satisfacción total, pero sí de una pausa, de decir, es momento de pasar a otra etapa. Bien, en los años 70, ya estamos ahí negociando a ver si ahora sí tengo más adelantos, ¿no? Más adelantos. Sí, se venden los libros, sí, ya hay que venderlos, pero los adelantos son buenos, ¿no?
Pues es que si no, ¿de qué vive uno? ¿De qué viven los hijos todavía? ¿No? Piden mucho todavía, pues. Donde ya habría que entrar a la etapa donde ya no hay simulación. El 68 hay muchas simulaciones. Uranga, que ya lo develaste, ¿no?, lo sabía muy bien. Un filósofo de una inteligencia increíble, avasalladora, entendía muy bien al mexicano, tiene un ensayo maravilloso sobre el mexicano. Entendía muy bien estos quehaceres y formas de ser del mexicano. Y hay una construcción de simulación desde muchos discursos. La palabra, la letra. Es increíble el mundo discursivo del 68. Increíble. O sea, solo así se consolidan los grandes momentos de la historia como fue el 68. Era insuficiente con lo que teníamos, ¿no? Para mí era insuficiente con estas lecturas superficiales o insuficiente en términos de comprensión de los actos humanos. Hubo una cantidad de elementos que convirtieron y escondieron lo que hoy nos negamos a ver. Pero los 70s, ya, fuera máscaras, ¿no? Los 70s tenemos al ejército en las calles, tenemos la represión abierta, tenemos las desapariciones, tenemos las operaciones ya directas contra la población. Y hacia afuera éramos el milagro mexicano. Y hacia afuera éramos el paraíso de los exiliados. Y aquí en México ocurría lo mismo. Es decir, es momento de entrar a quizá una etapa más dolorosa, más difícil, pero que creo que necesitamos verla. Cerraría un poquito esta parte mía haciendo como un reclamo que no puedo permitirme no dejar de hacerlo cada vez que tengo oportunidad. Este libro, es cierto, es gracias a mucha gente, a la generosidad de sus archivos, pero también es gracias, tengo que decirlo, a un gobierno que tenía como cualidad que no era inteligente, pues. La ignorancia funcionó para bien de los archivos. Vicente Fox puso accesibles, ojo con la palabra, puso accesibles miles de expedientes y documentos de varios fondos, Dirección Federal de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, unos expedientes y documentos maravillosos para ver el pasado. Un gobierno panista. Calderón lo mantuvo, accesibles. Regresa el PRI y en el 2015 se vuelven abiertos pero no accesibles. Es decir, la palabra abierto se convierte en una buena fórmula para decir, seguimos, ahí están, pueden seguirlos consultando. 3 años llevamos, los que nos dedicamos a eso y lo sabemos, de no tener acceso ya directo a los documentos. Es imposible. Es decir, en 3 años a la fecha volvimos otra vez al silencio de una manera muy sutil, muy discreta, lo llamo yo la burocracia del silencio, de ir otra vez regresando a la oscuridad la información del pasado. Escucho actualmente que se van a abrir más expedientes, que el CISEN, otra vez la palabra abierto para mí se vuelve una trampa muy interesante, otra vez el juego de las palabras, otra vez esta manera de encubrir y de simular las cosas. Yo sigo esperando que los expedientes en el Archivo General, tan solo esos vuelvan a ser accesibles. Abiertos no es suficiente. No puedes acceder a ellos, no los puedes consultar ya de manera directa. Tienes que seguir un curso súper burocrático que a veces puedes consultar uno por día, un documento. 15 años tuve la oportunidad de revisar cajas y cajas y cajas y ese resultado fue el cruce de toda esta información. Gracias a encontrar cientos y miles de papeles que no habíamos podido ver del ejército, es que aparece este otro general, es que aparece donde estuvo el 2 de octubre, eso solo es posible gracias, es que aparece este otro personaje que construye toda esta propaganda, todo este mundo de apariencias del 68. Hoy están cerrados, literal, hoy están cerrados. Yo esperaría uno de los gestos o de actos concretos del próximo gobierno, yo esperaría que volvieran a ser accesibles. Eso es transparencia en el caso que a mí me ocupa. El pasado
es incómodo, incomodísimo. El pasado del ejército es muy incómodo. No vamos a hablar del tema mucho, salvo que ustedes lo demanden, pero el asunto del papel del ejército en México no es cualquier cosa. Pero el pasado, como no lo conocemos, nos convierte también en estos, de alguna manera, o ingenuos o corresponsables. Yo creo que hay mucha corresponsabilidad que evadimos por no enfrentar esto. Y el pasado, somos un país que no le gusta el pasado, que prefiere evadirlo. ¿Cuántos rasgos históricos se siguen repitiendo? Pero como no tenemos el referente histórico, como la historia no es una materia importante para la construcción de sociedad, siempre estamos como nada más en el presente y cada 6 años volvemos a empezar la historia, cada 6 años comenzamos la historia. En fin, yo dejaría por ahí. Gaby me hace una pregunta, ¿cómo se hace una investigación así? Bueno, el comercial aparte, la otra semana comienza un archivo largo, por aquí hay algunos que van a estar en ese curso de archivos, y ahí no voy a adelantar nada, pues no van a decir ya para qué vamos, pero no, yo siempre les pongo como 3, es obsesión, necedad y mucha paciencia, pero así un chingo de paciencia, o sea, estar ante documentos, estar horas y horas y detenerse y nada, casi como jesuitas, ya que estuvimos en la Ibero, o sea, fue así en la capilla, ¿no? Contemplar, o sea, la historia no solamente es como dice Walter Benjamin, la contemplación en el acto del estudio histórico es fundamental. Eso para mí es bien importante. Los papeles te pueden revelar muchas cosas, pero si no tienes el tiempo para verlos, para dialogar con ellos, para abrir un diálogo, nada, se van, como cualquiera. O sea, si no tienes tiempo para dialogar con alguien, prefieren no sentarse a tomar el café. Entonces, para mí eso es fundamental. Y creo que eso ha sido una de las cosas que se han ido alimentando en estos años y que, bueno, dejan como como algunos otros que están y el próximo que por ahí ya estamos negociando, ¿no, Juan Carlos? Por mi parte, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, no sé, ¿alguna ronda de preguntas? Preguntas. Muy bien. Pues... Bueno, pues llegó el momento más, o tal vez el más nutritivo, el más sabroso, que será el del diálogo, justamente. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza, y miren, pues empezamos allá. Ahí está el micrófono, atrás de ti mismo. Precisamente a colación de lo último que están comentando, ¿cuál es su opinión con respecto a la Guardia Nacional? ¿Qué? ¿Lo podría repetir? ¿Por qué no? Uno. Okay. Yo digo varias. Bueno, vamos a juntar varias preguntas entonces para hacerlo más fluido. Allá había una y luego continuaremos acá. Sí. Hola, Jacinto. Bueno, yo nada más bien no era una pregunta, sino una afirmación de lo que comentaba Jacinto al final, sobre esta especie de apertura, que no es apertura de los archivos en el Archivo General de la Nación, que sí es bastante difícil, que es incluso desesperante para muchos de los que estamos yendo a consulta. Y pues parece que con esta nueva ley de archivos la cosa no, al contrario, es todavía más difícil. Pero bueno, yo felicito a Jacinto porque tuvo mucho tiempo para hacerlo, pues mucho más tiempo de lo que luego contamos otras personas, pero pues está muy padre. Felicidades. Allá atrás había 2 personas y luego aquí hasta enfrente. Buenas tardes. El libro yo tuve la oportunidad de adquirirlo en el Secut Tlatelolco, donde estuvimos haciendo muchas actividades
a conmemoración del 50 aniversario. Lo leí detenidamente, no quiero ser el aguafiestas, me parece una buena investigación, pero creo que tu propia formación de estudioso, investigador, te hace patinar un poco en la fascinación de los intelectuales, esos que se dan cada 100 años, como dice el libro. Entonces, se va mucho el libro por ahí. La otra es plantear la teoría de que ellos fueron los que tramaron, planearon, hicieron, como si el movimiento de masas en la que estuvimos cientos de miles no hubiera tenido responsabilidad, acción, iniciativa. Es decir, parecía en el libro, a mí, que estuve desde el inicio hasta el final, hasta los 70s, 80s, parece como que si el movimiento fue un juego de estrategias entre intelectuales, gobernantes, militares, y nosotros fuimos víctimas, pasivos. Sin embargo, puede ser una interpretación mía. Lo que me hubiera gustado ver en el libro es el papel que jugó el movimiento y su dirigencia en cómo terminaron los hechos. Es decir, el gobierno planteó una estrategia, como dices, desde el 67. Nosotros también planteamos una estrategia desde el 67. Y ellos hacían algo y nosotros respondíamos, y ellos decían algo y nosotros. Ellos tenían sus intelectuales y nosotros teníamos los nuestros. Ellos tenían sus estrategias y los otros los nuestros. Ellos tenían sus sujetos no conocidos públicamente y entre nosotros también había intelectuales que no se conocían necesariamente. El 2 de octubre terminó de la manera como lo dices, pero también ahí tuvimos responsabilidad, es decir, también actuamos, también pensamos, también hicimos cosas. Esa parte me hubiera gustado que la reflexionaras profundamente. Igual va a ser en el 71, igual en la Guerra Fría. O sea, el gobierno no actúa solo, el gobierno no reprime a placer solo. A veces nosotros damos las condiciones, cometemos los errores o hacemos aciertos que impiden que el gobierno se salga con la suya. Eso es todo lo que quería comentarte. Lo leí con mucho gusto a la par del otro de Fabricio, que describe el papel de Gutiérrez, Barrios, etcétera. Vi la serie que mencionó la periodista, la de el de Amazon, de Un extraño enemigo. Es una basura en la que dicen que todo el 68 se debe al genio de un represivo policíaco asesino, como era Fernando Gutiérrez Barrios. No, o sea, la historia es la interacción de muchos factores y dependiendo de esa guerra de estrategias es como terminan las cosas. Te felicito, lo tengo desde hace tiempo y me da gusto que estos temas se sigan discutiendo. Muchas gracias. Acá, por favor, hasta enfrente. Con tres, ¿no? Con tres. Jacinto, te felicito por el libro, realmente nos aclaras cosas que yo ni me lo esperaba, ¿no? Tenía idea, pero no. Pero yo digo, ya no es tiempo de trascender esto de lo que pasó en 68 en el sentido de que el 68 realmente dañó al país. Si te alejas, El daño que le hicieron al país, ya no sé si el gobierno, los estudiantes, la CIA o lo que sea, ha sido un daño que debemos de conocerlo, saber que en 1968 se detuvo el crecimiento y el desarrollo del país, y mucho se debió a los estudiantes, no solamente es el gobierno. Yo creo que eso de tener la bandera de oprimidos y mártires, había que trascenderlo, porque tampoco son tan inocentes. Participaron en esto y hubo la convergencia de muchos intereses. En la Plaza Tlatelolco, cuando menos estaba Echevarría, con su ambición de ser presidente. Martínez Monatú, con el apoyo del rector, Barros Sierra, que también quería ser presidente. Perdón, una duda. Si hay una pregunta, de la policía, si hay una la pregunta, ¿no es momento ya de trascender esto y irnos al fondo? ¿Por qué está tan dañado el país? ¿Por qué no podemos crecer? ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Porque empezaron en 68. ¿Quién tuvo la responsabilidad? No sé, pero creo que es el momento
de ir más adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Jacinto? Ahí sí, como preguntaron de la Guardia Nacional, Jacinto, que Jacinto responda primero, ¿no? A ver, me parece que una de las lecciones, no me parece, una de las lecciones que me deja estar estos años, ya un rato mirando el pasado, es mantener una distancia muy dura y muy crítica en la mayor medida de lo posible con el poder. Yo creo que muchas de las cosas, y aprovecho para contestar, voy a conectar las dos. Por eso es importante el pasado, no necesariamente el 68. En el 68 nos podemos seguir metiendo y habrá gente que va a seguir estudiando el 68 desde muchos ángulos, y qué bueno. Pero el pasado, y si el 68 forma parte del pasado, es necesario seguirlo revisando precisamente para tener una lectura amplia. ¿Qué significa la Guardia Nacional? No solo como un concepto actual, sino qué significa en una perspectiva histórica. Es decir, ¿cuál ha sido el desarrollo y el papel del ejército en México en momentos claves? El libro cita dos momentos que García Barragán en una entrevista que le hacen, habla de dos momentos en que el ejército se traiciona a sí mismo. El papel en el 2 de octubre y en el 68 del ejército no es una lectura lineal, no es una lectura lineal, no es solo una lectura, tenemos que abrirnos a mirar cuáles son esas otras formas en cómo el ejército y los intelectuales y la iglesia y los empresarios, cómo funcionan y cómo actúan en momentos tan determinantes de la vida de México. O sea, no es un asunto de, ya, no hay problema, sí o no, o en contra o a favor. ¿Qué ha sido el ejército mexicano en varios momentos claves de la historia de México? Y perdón, pero la naturaleza del poder es el poder, es decir, el poder es el control. O sea, si yo no tengo ninguna referencia, y Arthur Koestler, que lo adoro como un gran pensador, en todas sus referencias, ¿dónde hay un poder que haya terminado siendo bueno? O sea, el poder es el poder. O sea, se nos olvida a veces que en la naturaleza del poder está el control. Pues yo creo que pienso de la Guardia Nacional que hay que observar y estudiar y escuchar. Y sí, nos guste o no, tenemos que revisar cuál es el papel de todos los grupos sociales, y aprovecho para comentar lo que decías. Es exacto, creo que tu lectura es buenísima. Lo que hace este libro es abrir otros ángulos. Esos otros ángulos que tratan de explicar el 68. No me quise meter a las narrativas tradicionales o a las narrativas un poco polarizadas de buenos y malos, sino qué había en medio, qué otros, dónde. O sea, la pregunta básica que me hacía, esto no me satisface, tengo que desarmar otra vez el 68 y preguntarme dónde estaban estos. Todavía no nos hemos respondido dónde estaba la iglesia, o dónde estaban los empresarios, o dónde estaban, en la otra guerra secreta es donde estaban los medios, y ahí está el libro, ¿no? Ahí estaban los medios, ¿cuál fue su papel? En este sí, fue los intelectuales. Este personaje que aparece le va a dar un sentido y le va a dar una justificación a la investigación. Necesitamos revisar a nuestros otros grupos de poder, ellos también son poder. Pero nos hemos ido con una línea, creo yo, con una línea muy conveniente de que siempre la única responsabilidad es la del presidente. Y los demás, ¿cuál es su corresponsabilidad? Por ahí yo creo que no es sí o no a la Guardia Nacional, es veamos cuál ha sido el papel del ejército mexicano, que en el espíritu de la Guardia Nacional va a estar. ¿Cuál ha sido? Por eso el pasado es importante. Por eso no lo podemos dejar. Por eso hay que seguir revisando archivos y ver en qué momentos dentro del mismo ejército, y aquí se cuenta mucho, los ajustes internos van a terminar también impactando en la vida cotidiana de nosotros. Y eso solo lo podemos ver en el pasado y en la historia. Entonces,
sigamos revisando, sigamos atendiendo. No, nuestro papel, creo yo, Gaby, Félix, de muchos colegas que están acá, creo yo, estoy convencido de que nuestro papel es estar cuestionando lo que se hace al poder, sea cual sea cual sea, rojo, verde, azul, amarillo, el que sea. Y estas son investigaciones como muchas que hay, no soy el único, mucha gente ha hecho muchas cosas que tienen ese propósito, seguir cuestionando a los poderes. Ya no al poder político, a los poderes. Y ahí entran todos, y entramos nosotros también los medios de comunicación, como parte de ello. Yo nada más cierro nuevamente agradeciendo que nos hayan invitado a comentar este libro que es absolutamente extraordinario, que en verdad lo tienen que leer, y casi junto a la pregunta de la Guardia Nacional con esta última pregunta. No, yo no creo que tenemos que superar, claro, hay cosas, o sea, uno no puede vivir anclado solo mirando hacia atrás, eso es obvio, pero me parece que al contrario, nos urge entender mejor las cosas que pasaron para entender mejor lo que somos hoy. Cuando preguntan sobre la Guardia Nacional y cuando de repente alguien dice, bueno, pero es que ¿por qué están asustados de que el ejército esté en las calles? No sé qué. Pues en verdad hay que leer este tipo de investigaciones. No es que haya una relación causal ni directa, pero hay antecedentes que son importantes para que entendamos por qué puede haber dudas, por qué puede haber críticas, por qué hay resistencias, por qué no es para muchos el hecho de que sean las Fuerzas Armadas las que estén haciendo una labor policíaca, no es lo deseable, por qué se tendrían que poner límites temporales, porque, bueno, hay razones, ¿no? Entonces, por eso yo cierro diciendo, no, ojalá sigamos escribiendo mucho este tipo de investigaciones. Dice Jacinto, bueno, ahora toca meternos a los 70, y coincido, y con eso cierro con lo que decía hace ratito, que es tal vez lo que más me impresionó del libro, igual porque a mí lo que más me gusta es el lenguaje y la narrativa, y es que en verdad los 60 fueron de una, pues no sé, de una exuberancia de palabras, que escondían, que ayudaban a una simulación, pero que también exhibían, pero que luego desaparece y luego se vuelve cruda y luego se vuelve directa. Pero entender también, por eso vale, insisto, también la pena este texto, entender incluso narrativa, lingüísticamente, cómo nos fuimos conformando, vale la pena. Entonces, yo creo que no, creo que deberíamos de aplaudir más, insistir más en lo que dice ahorita Jacinto y lo que comentaba por ahí la compañía de los archivos, que estén no solo abiertos, sino accesibles, que eso me parece importante, que podamos meternos en ellos, que podamos conocer quienes tengan la metodología y quienes lo sepan hacer, porque nos ayuda a todos a dejar de opinar en el vacío. O sea, yo insisto, la historia no puede ser un fardo, pero la historia es la plataforma sobre la cual podemos mirar hacia adelante. Entonces, mencionabas mucho a Walter Benjamin, pero incluso el ángel de la historia y toda esta lógica de decir, el ángel de la historia va volando hacia adelante, pero no deja de mirar hacia atrás, porque solo podemos volar hacia adelante si tenemos medianamente claro de dónde venimos. Y este tipo de trabajos nos ayudan a tener medianamente claro, porque es mucho más complejo y tal vez nunca sabremos muchas cosas, pero medianamente claro de dónde venimos. Entonces, reitero, lo aplaudo y nuevamente muchas gracias. Muy bien.